Enfoques en metodología cualitativa. Acá ustedes ven que se hace una salvedad, ¿no? Los enfoques tienen la posibilidad de integrarse, porque los libros pueden ser de un enfoque. Y nosotros ya partimos con la idea de que no hay ninguna tendencia nuestra a darle una entidad o a darle una entidad excluyente a ningún enfoque en nada, en nada. Lo queremos conocer y después queremos saber qué nos ofrece, qué no nos ofrece y qué tiene que ver en comparación con los otros enfoques. Entonces acá nosotros vamos a ver 4 enfoques. Son 4 enfoques clásicos en metodología cualitativa. Los demás derivan de acá. Es un poco lo que pasa con las teorías sociales, ¿no? Hay unas pocas y las demás derivan de ellas. Entonces nosotros tenemos estos enfoques y antes les quería comentar lo que quiere decir un supuesto, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia idea de las cosas, vemos que los demás la tienen, pero pocas veces nos preguntamos cuál es el supuesto que sostiene esas ideas o esas acciones. Siempre hay un supuesto, hay algo que, si uno le pregunta por qué, o si nos preguntamos a nosotros mismos por qué, llega un momento en que no tenemos más respuesta que decir, bueno, elijo eso, me gusta eso, ¿no? Pero no tenemos respuesta siempre hasta el infinito. Entonces llega un momento en que se llega a una premisa, una base de nuestro pensamiento, una base indiscutible hasta que no entre arena en el engranaje, ¿no? Hasta que se obstruya esa forma de pensar por algún mecanismo, que aparezca una dificultad insalvable, nosotros seguimos por ahí. Entonces, o sea, vamos a almorzar siempre al mismo lugar, cerca del lugar de trabajo, hasta que surge alguna dificultad. Una comida que no nos gustó, una forma de tratar la comida que nos pareció contaminante. Entonces, algo aparece que uno cambia. Pero si no, ese enfoque, esa idea, está centrada en una base fundamental de conocimiento de la cosa que nosotros la damos por válida. Entonces, vamos a ver primero la fenomenología. Acá está en el ángulo superior derecho. La fenomenología tiene un supuesto, claro, tiene un supuesto. Nos va a decir, cualquier cosa que nosotros preguntemos, nos vamos a enterar a través de lo que significa para la persona o las personas. Y nos vamos a enterar porque vamos a inventar, vamos a usar una técnica que nos permite enterarnos de lo que significa para esa persona eso. Supongamos la enfermedad. Yo quiero hacer un estudio fenomenológico. Estoy delante de un fenómeno, la enfermedad, pero quiero entrarle a la enfermedad para ver qué significa y cómo creo yo que me voy a enterar. Y bueno, porque los sujetos tienen el secreto de eso. Eso de decir que los sujetos tienen el secreto es el supuesto mío. Si yo creyera que la verdad está en otro lado, no iría a preguntarle a los sujetos. Le pregunto a los sujetos porque tengo un supuesto. El supuesto es, si yo le pregunto a esta persona, ¿qué siente usted estando enferma? Me voy a enterar de lo positivo y lo negativo que para esa persona es estar enferma. Ah, mire usted, pero eso es un supuesto, puede fallar. Y no, para mí no falla, porque yo soy fenomenólogo. Yo creo que esa es la manera de enterar. Bueno, hágalo. Pero eso es una manera. Para nosotros, que queremos entender todos los enfoques y todas las técnicas, es una manera. Pero lógicamente que hay libros de fenomenología, que no hablan de otra cosa que de fenomenología. ¿Y qué técnica nos proponen? Y nos proponen que nosotros entrevistemos. Cuando digo entrevistemos, no digo encuestemos.
Porque si dijera encuestemos, le alcanzaría a la persona, o le diría verbalmente, o le alcanzaría una hoja, y le diría, por favor, me la llena. Y entonces, ¿qué pondría? Sí, no, y marcaría con crucecitas, o pondría sí, no, o pondría números. Y después yo tengo un montón de hojas de mucha gente que encuesté, y de eso saco un resultado. Pero esto no, esto es entrevistar. Y la entrevista es compleja, es algo complejo. Tanto es así que hay libros de cómo se hace una entrevista. Y hay un libro de Eudeva que vale bastante poco, porque es de Eudeva, la editorial universitaria, que se llama La Entrevista. Entonces ustedes ahí tienen un desarrollo que la autora propone para que la entrevista sea válida como método. Nosotros hemos dicho en las instancias de validación que teníamos que tener la validez de por lo menos 4 cosas. ¿Se acuerdan? La validez de la idea, del concepto. Y nosotros tenemos una idea y después queremos enterarnos de algo y golpeamos la mesa para saber si es de madera o si es de plástico o si es de metal, si es que el método de golpear es válido, ¿no? Entonces, la validez del método es la segunda validación que nosotros tenemos que tener en la investigación. La validez de nuestras ideas, que eso se sabe por las referencias que damos, los autores que mencionamos, las experiencias que nosotros contamos. La validez del método. ¿Y el método qué nos va a devolver? Yo golpeo la mesa. ¿Y esto qué es? Datos. Un dato. El método nos va a dar datos. Entonces ahí está la tercera validez. El dato es válido. Y después está la cuarta validez, que es ¿a quién le cuento yo esto para tratar de obtener algo? Alguna modificación, algún cambio o alguna estabilización en algo que se hace bien. No necesariamente cambiar. Confirmar que algo anda bien. ¿No? Entonces eso sería la validez, habíamos dicho, Es positiva. es positiva. Bueno, así que ahora tenemos entonces este método. Y ellos lo validan a través de que el método les devuelve el dato de la entrevista. Y entonces le preguntan, ¿qué siente usted al estar con la salud que usted tiene? Y yo creo que tengo un poco de salud, pero tengo un poco de enfermedad. Lo que pasa es que me tocó la mala, tengo enfermedad justo en algo que a mí me gustaba, que era conducir y no veo bien. Entonces no puedo viajar con por mis propios medios. Bueno, entonces él empieza a contar, ¿no? Y ustedes empiezan a ver a través de la entrevista qué entiende él por lo que le pasa. Y eso a ustedes les da idea de la importancia que tiene para él la salud y qué puede hacer él para curarse, porque podría ser que no tuviera ninguna importancia lo que él tiene, con lo cual ustedes van a tropezar con la idea de que, bueno, por más que yo le diga, esto mucho no le interesa. Él vino por otra cosa y esto que yo acabo de descubrir no le interesa. Si le interesa, usted dice, bueno, ya tenemos algo para pensar que se va a adherir a alguna de las ideas que le podemos dar para mejorar. Ahora, uno hace una entrevista a una persona, pero como estamos en la epidemiología, no, no sería otra cosa que la clínica eso, ¿no? Y nosotros para pasar a la epidemiología tendríamos que contar con una población. Entonces, cuando hablamos de entrevista, hablamos en plural, hacemos entrevistas, ¿no? Y entonces, al hacer entrevistas, ¿cuántas hacemos? En el método cuantitativo uno sortea y dice, tengo que hacer
o no sortea, va al buscador, y en el buscador coloca muestra, cálculo de muestras, y el buscador te devuelve una fórmula. Uno la llena y te dice cuántas personas tenés que entrevistar. Acá estamos en una metodología cualitativa que no quiere representar al universo con un número de población, sino que quiere entender lo que pasa. Entonces, no hay un cálculo de las personas que tengo que entrevistar. Sería, si yo lo que quiero es comprender cuántas personas con ese problema voy a entrevistar, hasta qué punto. Si mi objetivo es comprender, ¿cuál sería el punto en que yo digo, ya está? No entrevisto más. Entrevisté 5 personas, no entrevisto más. Entrevisté 5 veteranos de Malvinas, no entrevisto más. ¿Por qué no entrevisto más? ¿Mi objetivo cuál era? El objetivo era comprender. Aprender. Y entonces, ¿qué pasó con los 5 que entrevisté? Y digo, no entrevisto más. ¿Comprendí o no comprendí? ¿Me parece que comprendí o me parece que no comprendí? ¿Por qué digo, no entrevisto más? Y porque habrá comprendido. Porque me parece, que también es un supuesto, que he comprendido, que me alcanzó. ¿Y cómo me doy cuenta de que comprendí? Y que no voy a tener sorpresas. Porque los cinco, al principio uno del otro pueden ser diferentes, pero a medida que van transcurriendo las entrevistas, para la misma pregunta, ¿qué empiezo a encontrar? Tal vez coincidencias. Coincidencias. Entonces digo, yo hasta la tercera fui aprendiendo. Le pregunté, ¿usted qué sintió en Malvinas? Y yo estuve muy contento, no me diga, en medio del bombardeo. Después viene otro y me dice, no, fue el peor momento de mi vida. Cuando yo recorrí 3, 4 estados, depende de la complejidad de la pregunta y de la enorme variedad de respuestas que puede haber acerca de un tema, y temas que admiten una gran variedad, como este, el que sintió en Malvinas, aunque no tanto, porque la mayoría lo sufrió mucho, ¿no? Pero hubo algunos sorprendentes que dijeron, yo sería otra persona si no hubiera ido en Malvinas, y agradezco haber estado, porque me cambió la vida, no se imagina lo que yo era, cómo me encaminé. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir, yo llega un momento en que empiezo a ver que esas coincidencias son tantas que si invito a uno a pasar, a ver, voy a ver uno más, no me aporta nada. Cae en un punto donde ya lo recorrí. Entonces eso se llama saturación. Las entrevistas se hacen hasta la saturación. ¿Y qué significa saturación? Ustedes estudiaron química cuando estuvieron en la facultad. ¿Qué se llamaba una solución saturada? Yo tomo agua, por ejemplo, le tiro sal, una cucharita de sal, revuelvo. ¿Se nota la sal? Si tiro poca, la miro así a la vista. ¿La noto? No. Bueno, después le pongo otra cucharita. Vuelvo a revolver. ¿La noto? Y así sigo. En algún momento la noto a la sal. Sí. Muy bien, Natalia. ¿Por qué la noto? Por más que revuelva, no logro disolverla. Es decir, que siempre quedan electrones, ya no se pueden combinar las dos partículas. Claro, claro. Entonces,
Eso es el punto de saturación. Quiere decir una solución saturada. Se busca el momento en que se produce abajo un depósito, se saca lo de arriba y se vende como solución saturada. Uno dice, pero acá no se ve nada. Claro, si lógicamente no te van a vender la sal que queda en el fondo. Te venden una solución saturada de lo que sea, ¿no? Bien. Lógicamente que esto se hace en condiciones de temperatura, si uno aumenta la temperatura hay ciertos compuestos que se disuelven más, etcétera. Todo eso está entendido. Estamos hablando del concepto global de saturación, que significa una acumulación donde ya lo que estaba escondido se torna visible. Como la sal se torna visible. Lo que estaba escondido en la experiencia de los compañeros veteranos de Malvinas se torna visible. Ahora yo ya entiendo lo que pasó ahí. Hasta el punto en que quiero entender. Siempre se puede profundizar, pero tampoco es infinito. Llega un momento en que yo ya resolví básicamente mis dudas. ¿No? ¿Por qué les encantó ir? ¿Por qué les desagradó ir? ¿Y a qué se debe? ¿Y cómo lo explican? Bueno, eso sería la técnica de la entrevista. Ahora, perdón, en general. Ahora, si vamos en particular a la entrevista, tiene una técnica. Entonces uno como no cursó ciencias sociales y en la facultad no aprendimos nada de esto, uno dice, bueno, yo lo entrevisté a tal. No, 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 un momentito, tiene una técnica muy concreta. Porque el asunto sería cómo la entrevista a mí me asegura que yo recogí los datos y esos datos reflejan bien el significado para el sujeto de ese hecho de haber ido a Malvinas. Entonces la técnica, básicamente, los libros dicen lo siguiente. No crean que con lo que yo les cuento mañana uno vaya a esa entrevista. Digo, para ver la complejidad que tiene y cómo es realmente una técnica con una sistematización. La pregunta tiene que ser suficientemente abierta como para que no haya inducción ninguna. ¿Cómo te sentiste en Malvinas? ¿No? No le digo ni bien ni mal. ¿No? ¿Por qué qué desgracia ir a Malvinas, ¿no? ¿Cómo te habrás sentido? Pésima entrevista. Pésima. ¿No? Decime por qué alguna vez te sentiste bien y otra vez mal en Malvinas. Pésima entrevista. Él no tiene por qué sentirse alguna vez bien y otra vez mal. A lo mejor se sintió siempre igual. Entonces ¿cómo te sentiste en Malvinas? ¿Qué pensás de tal cosa? ¿Por qué fuiste a tal lado? Supongamos que nosotros sabemos que fue a tal lado. ¿Por qué fuiste a tal lado? Entonces, es una pregunta abierta. La persona se tiene que despachar todo lo que quiera y uno va, si no entiende lo que va hablando, va preguntando, ¿dijiste sábado? Sí, perfecto, porque uno no escuchó bien. Va aclarando, ¿no? Va aclarando. A la vuelta del papelito, tiene anotadas algunas preguntas que el entrevistado no ve. Cuando uno va anotando, va viendo que de pronto dijo que estaba todo bien con los oficiales y de pronto dijo, bueno, cuando estaquearon a un compañero, ¿cómo? No, ya dice, pero como estaba todo bien con los oficiales y de pronto me cuenta que le estaquearon a un compañero. Entonces uno ya ahí subraya en la entrevista dos cosas. Cuando termina la entrevista uno dice, acá se contradijo en algunos puntos, que son los que uno marcó acá. Y entonces se lo hace notar. No me dijiste que estuvo todo bien con los oficiales, pero un compañero le estaquearon. No, en realidad, a ver, yo me acuerdo que lo estaquearon porque, y ahí aparece una aclaración de esa situación. Cuando termina la entrevista, uno da vuelta el papelito y se da cuenta de que el punto 1 fue contestado. El punto 2 también. El punto 3 no. El punto 3 fue, ¿qué pasaba si vos no volvías igual de Malvinas, con alguna herida, ¿no? Psicológica o física? ¿Qué pasaba si vos no volvías igual? ¿Hubieras pensado también que era fantástico haber ido a Malvinas? Ah, no, me costó un tiempo, tuve que recuperar. O sea,
tiene algo anotado que ha quedado vacío en el comentario del entrevistado. Quiere decir que tiene la primera parte, la pregunta abierta. La segunda, encontrar las contradicciones y aclararlas. La tercera, llenar los vacíos. Y al final, la pregunta final que es, entonces, ya hemos visto lo que me has contado. Yo te he preguntado y me has contado. Ya hemos visto algunas cosas que se contradecían, las has resuelto, me has contado. Ya hemos visto algunas preguntas que yo te hice después, porque vos no me habías hablado de eso. Y ahora que recorriste conmigo todo eso, ¿qué sentís por haber ido a Malvinas? Vuelve la primera pregunta para que él ahora recupera toda la entrevista y nos dice, la verdad es que hablando, no estoy muy seguro de lo que dije cuando te contesté la primera vez. Porque ahora empiezo a pensar y uno va tomando nota de esta situación. ¿Se entiende? Aquí hay una técnica. Con sus más y sus menos, las técnicas son esas. Te dan algún detalle que te permite mejorar algún paso de la técnica. Te pueden agregar algún paso de la técnica, pero estos grandes pasos van a estar. Entonces hay gente que está formada para hacer esto. ¿Quiénes son los que están formados para hacer esto? ¿Qué se les ocurre? Van a la facultad. Los que hacen ¿Eh? encuestas, por ejemplo. Los que se dedican a hacer encuestas, los encuestadores. Los encuestadores entregan los papelitos y luego los recogen. A lo mejor ni hablan con el encuestado. En una reunión dejan los papelitos arriba de una mesa y al salir de la reunión, cada uno, por favor, toma un papelito y contesta una encuesta, nos hace ese favor. No entrevistan. Los censistas, ¿Eh? los que hacen los censos. Y el que hace el censo es una encuesta universal. La encuesta es un censo parcial. El periodista. El periodismo podría ser una carrera así que te da muchos elementos para ser un buen entrevistador. Otras carreras. ¿A qué ciencias pertenece? No pertenecen a las ciencias biológicas. Sociólogos. Los sociólogos, o sea, pertenecen a las ciencias sociales. El sociólogo puede ser el asistente social, puede ser el psicólogo, aunque los psicólogos están orientados a las dolencias. Entonces, este asunto de participar en una investigación como entrevistador no sería exactamente el desempeño que mejor tienen, salvo que hayan completado su formación en la entrevista psicológica para poder acceder a esta forma de entrevistar que es un tanto diferente, es una entrevista para una investigación. Entonces ustedes en el hospital, en el ministerio, en la municipalidad, tienen que decir, si se va a entrevistar, tiene que ser gente que sepa entrevistar. Porque si no, ya somos un zafarrancho. Ahora que usted está comentando, Por ejemplo, en la entrevista, ¿cómo? ahora que usted está comentando esto, ¿Cómo? esta clase, a mí hará 3 días, estudiantes de asistentes sociales me mandaron una entrevista para hacer vía WhatsApp con respecto a los sentimientos que tuvo el médico en el trabajo de pandemia. Y también no es dirigida, pero tiene una serie, o sea, tiene esa metodología que usted está comentando. Ajá. Porque hizo una pregunta abierta, Claro. no inductiva. Uh-huh. Ah, bien. Sí. Y son Y después estudiantes más de o menos asistentes sociales. asistente social, bien. Sí, están calificadas para esto. Han leído y saben
Y tiene la materia de la entrevista, eso es materia, tiene que aprender bien este método, esta técnica. Sí. Bien. O sea, el método cualitativo comprende muchas técnicas. Acabamos de ver una. El método es todo, es el camino general de interpretación, de comprensión. Tiene una técnica, la entrevista. El análisis de contenido sería lo siguiente, que uno, mientras va haciendo la entrevista, se va encontrando con alguna palabra que sobresale por el uso que le da o por la cantidad de veces que aparece. Eso se llamaría análisis de contenido. Entonces uno hace la entrevista, informa los contenidos que ha recuperado, que permiten una comprensión de las distintas entrevistas hechas, las analiza de tal manera que ve diferencias y similitudes, ese es el informe, diferencias y similitudes en las entrevistas, y puede ser que de pronto diga, llamó la atención la reiteración de la palabra tal, cualquiera, ¿no? Eh, dolor, ¿no? Entonces puede ser que haya algunas palabras, y sobre todo si hay varias que se han repetido, y si son coincidentes, sean como las palabras claves, digamos. Las palabras claves que se fijan en la entrevista son muy orientadoras si son 2 o 3 y más o menos cercanas en el sentido que tienen esas palabras. Entonces el entrevistador puede haberlas encontrado o puede no haber habido esas palabras reiteradas que indican una cierta presencia más fuerte, ¿no? Bueno, hemos terminado con lo de la fenomenología. La fenomenología sería el estudio del fenómeno, si traducimos fenomenología, pero con este supuesto de que los sujetos me lo van a contar y después yo voy a tener que procesar esas entrevistas. Y puede ser que haga un análisis de contenido. Ahí hemos terminado. Estos son los referentes de este enfoque. Husserl y Heidegger. Martin Heidegger era un filósofo, pero era fenomenólogo. Él también creía que los sujetos daban el significado y que eso era la forma más importante de enterarse. Bien. Ahora, vamos ahora a lo que figura abajo, el interaccionismo. Esto lo vimos con Martín. Él habló del interaccionismo simbólico. El interaccionismo dice, no, un momentito. Yo a cada sujeto lo entrevisté por separado, pero eso da una idea. Es muy diferente si están juntos. Acá el supuesto cambió, pero tiene un supuesto. ¿Cuál sería el supuesto? ¿Cuál sería el supuesto que tiene Alfredo Schutz para proponernos que nosotros veamos interacciones? Es más sencillo de lo que ustedes creen, encontrar el supuesto. Lo que pasa es que uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el supuesto acá de esta persona que me dice esto? Si uno no se hace esa pregunta, lógicamente no va a aterrizar ahí. Pero es sencillo esto. Alfredo Schutz dice, no, entrevista individual, no, eso, no hay que ver cómo interactúa. ¿Qué supuesto tiene él? El supuesto de él es que cada sujeto tiene el secreto integral de cada situación que se plantee. Ese es el supuesto que cada sujeto tiene.
y a través de cada sujeto individualmente yo me entero. No, eso es el supuesto de la fenomenología. Entonces, ¿el supuesto de Schutz cuál es? Que yo necesito ¿qué? Para enterarme. ¿Ver a los sujetos por separado? Si estamos hablando de interacción. ¿Cómo necesito ver? Saber sería el comportamiento de forma conjunta en su lugar de referencia. De estos. Están invitados a encontrarse en un lugar porque yo tengo el supuesto de que en el encuentro van a suceder cosas que es imposible que ocurran en una entrevista individual, que van a surgir cosas a través de la interacción entre unos y otros. Se van a contradecir, uno se va a rascar la oreja mientras el otro habla, lo cual significa que ese tema... ¿Qué sería? ¿Como una discusión de grupo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Como una discusión de grupo? Claro, justamente, ustedes ven ahí la técnica que él propone, es la discusión de grupos o grupo de discusión. Esa sería la técnica que en vez de la entrevista él propone. Entonces, esto en Malvinas, ¿cómo sería? Que a mí me quedaron dudas, esto de que algunos lo sintieron pum para arriba y otros pum para abajo. Me quedaron dudas. Y quiero saber qué opinan otros acerca de esta diferencia que yo encontré en la entrevista y cómo ellos viven eso que a mí me parece tan contradictorio. Y a lo mejor ellos no lo ven tan contradictorio y me lo pueden transferir a mí como un conocimiento que yo solo no tengo. Entonces los invito a un foro y les digo, miren, yo encontré en las entrevistas estas respuestas de ustedes, de algunos de ustedes. A ustedes los invité particularmente para que me ayuden a entender algunas cosas. Y entonces ahí empezamos a compartir detalles de las entrevistas o detalles de la observación, porque a lo mejor yo no hice ninguna entrevista, lo que hice fue una observación. En un acto de Malvinas estuve presente y quiero entender algunas cosas que se dieron ahí. Entonces esto sería la técnica del grupo de discusión acerca de un tema, porque yo tengo el enfoque mío, es de encontrar el acuerdo en un encuentro. Ese interaccionismo. ¿Y por qué se llama simbólico? Porque ahí, si estamos hablando de Malvinas, nadie lleva un pedazo de tierra de Malvinas. Sino que estamos hablando de lo que Malvinas representa para mí en el pensamiento, en la inteligencia, en la psicología. Ahora, Schutz no dice que la entrevista no valga para nada. Ustedes ven que después del grupo de discusión figura entrevista, figura la observación participante, o sea, irme a observar ese acto y están reunidos y yo quiero ver si aparece el tema de la salud. Yo sé que los malvinenses, los compañeros se suicidaban a razón de 1 por 1000 por año. Es la tasa de suicidios más grande de la historia en el siglo XX, de suicidios, más que los vietnamitas.